Ya hablamos sobre razón práctica y el primer principio de la razón práctica. Y ya hablamos también sobre algunas explicaciones que son incompatibles con la teoría de ley natural de John Finnis. Hoy vamos a hablar de las objeciones. Still young though I was, and conscious of the hazards, at least conscious in principle of the hazards of doing so, I plunged in and put my hand to the pump of various controversies. ¿Por qué hablar de objeciones? Bueno, una objeción es un argumento o una crítica que va en contra de una afirmación o una teoría. En este caso son críticas en contra de una teoría de la ley natural, como la del John Finnis. Santo Tomás de Aquino utilizaba un método en el que siempre se comenzaba por las objeciones, sobre todo en la Suma Teológica. Y John Finnis también, en Ley Natural y Derechos Naturales, dedica por lo menos 3 capítulos a hablar sobre las objeciones en contra de una teoría de ley natural. En este video vamos a hablar de 5 objeciones en contra de una teoría de la ley natural. Normalmente la primera objeción es la ley de Hume. David Hume fue un filósofo empirista inglés que escribió un texto que se llama A Treatise of Human Nature, donde postuló su regla, o su ley de Hume, mejor, que John Finnis cita en Ley Natural y Derechos Naturales. Vamos a leer un pasaje que es precisamente el que John Finnis cita, donde aparentemente David Hume postula esta ley. Dice David Hume: en todos los sistemas de moral con los que me he encontrado hasta ahora, siempre he reparado en que el autor procede durante algún tiempo según el modo ordinario de razonar, y establece la existencia de un Dios, o hace observaciones respecto de los asuntos humanos, cuando de súbito me sorprendo al descubrir que, en lugar de las usuales cópulas de proposiciones es y no debe, no hallo ninguna proposición que no esté conectada con un debe o un no debe. Este cambio es imperceptible, pero es sin embargo de gran importancia, pues como este debe o no debe expresa alguna nueva relación o afirmación, es necesario que sea observada y explicada, y al mismo tiempo que sea una razón para lo que parece completamente inconcebible, como esta nueva relación puede ser una deducción de otras que son enteramente diferentes de ella. Aquí hay 2 posibles interpretaciones según John Finnis. La primera es la que nos interesa y es la que postula que de premisas no morales, premisas fácticas por ejemplo, no se pueden derivar conclusiones morales o normativas. Es decir, si yo por ejemplo tuviera unas premisas como Bogotá es una ciudad de ciudadanos felices, supongamos, y la otra premisa es Marta ciudadana de Bogotá, la conclusión tendría que ser Marta es una persona feliz o una ciudadana feliz, porque esas son las premisas que tengo. Yo no podría decir que Marta debe ser feliz, porque sería violar la ley de Hume. John Finnis dice que esta es una verdad lógica. Él mismo acepta la ley de Hume y particularmente considera que si Tomás de Aquino conociera la ley de Hume o Aristóteles conocieran la ley de Hume, no tendrían dificultad en aceptarla. Cuando hablamos de naturaleza no nos referimos en la naturaleza como lo que es en la realidad, sino como lo que es razonable. Vamos a leer este pasaje donde John Finnis explica un poco esto y cita pues a Tomás de Aquino. Dice: para Tomás de Aquino, la manera de descubrir qué es moralmente recto, virtud, y desviado, vicio, no es preguntar qué está de acuerdo con la naturaleza humana, sino qué es razonable. Y esta investigación nos conducirá, al final, hasta los primeros principios inderivados de la razonabilidad práctica. Principios que no hacen ninguna referencia a la naturaleza humana, sino solo al bien humano. Entonces aquí vemos que básicamente esa objeción no es aplicable, por lo menos a la teoría de ley natural de John Finnis. Él dice que sí es aplicable, por ejemplo, a cierta interpretación de Tomás de Aquino, que postuló, por ejemplo, Suárez, Grocio, Pufendorf. La segunda objeción es la que se conoce como el relativismo o el escepticismo moral. El relativismo moral implica una afirmación, nos dice que toda verdad moral es relativa. Y el escepticismo nos dice que no hay verdad moral. Si tomamos en serio estas 2 afirmaciones o alguna de las 2, vamos a llegar a la conclusión de que se refutan a sí mismas. ¿Por qué? Porque comencemos por el relativismo. El relativismo nos dice que toda verdad es relativa. Si toda verdad es relativa, pues esta misma afirmación de que toda verdad es relativa, pues ella misma es relativa, y en ese orden de ideas, pues hay verdades absolutas, ¿cierto? Entonces se refuta a sí misma. Y la otra nos dice que no hay verdad moral. Bueno, tomémosla en serio. Si la tomamos en serio, pues tendríamos que decir que no hay verdad moral y aplica para esta misma verdad moral. Entonces sería
contradictorio porque sí habría verdades morales, pero la afirmación nos dice que no hay verdades morales. Entonces se refuta a sí misma. Ese es el argumento que Santo Tomás, por ejemplo, y Aristóteles, incluso San Agustín, presentaban contra los escépticos. Y John Finney lo va a rescatar, que se llama la autorrefutación. Y muchos de esos escepticismos critica John Finney que se basan en un razonamiento que viola la ley de Hume. Ellos nos dicen que como en la sociedad X comportamiento se considera como bueno o como adecuado, luego ese comportamiento es bueno o adecuado. Esto viola la ley de Hume porque nos va diciendo que de un hecho, el hecho de que muchas personas consideren que X comportamiento es bueno, se sigue que ese comportamiento debe ser bueno y en realidad no. Eso viola la ley de Hume. Hay que tener en cuenta que para la teoría de la ley natural no, pues no se requiere que las prácticas o las opiniones del mundo estén a favor de que cierta cosa sea buena o sea mala. Antes, por el contrario, la ley natural postula que hay verdades y pues, verdades morales sobre el bien y el mal que siguen siendo verdades morales a pesar de que la mayoría de personas o la totalidad de nosotros pensáramos que son correctas o que son incorrectas, ¿cierto? Leo Strauss presenta un poco esto diciendo que antes la divergencia de opiniones es una condición sin la cual la teoría de la ley natural no podría funcionar. Y John Finney cita también esta opinión. La tercera crítica es el multiculturalismo. El multiculturalismo nos dice que la ley natural es un poco incomprensible, es un poco abusiva al pretender imponer unas normas universales para todos los pueblos y para todas las épocas, cuando los contextos son diferentes. En realidad, esta objeción tiene parte de verdad y parte de mentira. Porque bueno, una teoría de la ley natural supone o afirma que deben existir unas normas morales universales, efectivamente. Una teoría de la ley natural, por ejemplo, la de John Finney, afirma que deberían existir normas universales como que nunca se puede matar al inocente o como que nunca se puede torturar. Es cierto, pero esto es un núcleo digamos duro de normas de la ley natural que se obtiene a partir de conclusiones como a partir de premisas, de las premisas de la razonabilidad práctica que vamos a ver después. Se obtienen como conclusiones. Pero la mayoría de disposiciones, y esto lo dice John Finney, la mayoría de normas de un sistema jurídico o de una comunidad o de una sociedad van a ser determinaciones de esa sociedad, a partir de su tradición jurídica, a partir de su época, a partir de sus costumbres. Y precisamente esta es la riqueza del derecho. La ley natural no pretende desconocer que estas determinaciones pueden cambiar con el tiempo y que pueden cambiar de cultura a cultura. El hecho de que, por ejemplo, no sé, en Reino Unido se conduzca a la derecha y en Colombia se conduzca por la izquierda, pues eso es un hecho que a la ley natural no le interesa mucho. Pues son determinaciones que toma el legislador y que pueden cambiar con la época, realmente. Esa es la objeción. Esa es como la respuesta que John Finney ofrece a la objeción. La cuarta objeción en contra de la teoría de la ley natural es que tiene una metodología valorativa. Básicamente en el derecho hay una corriente que se llama positivismo jurídico, lo que tiene que ver con el positivismo metodológico, que nos dice que el derecho, si quiere ser ciencia, debe dejar a un lado las valoraciones y solo ocuparse de escribir, de analizar pues como la realidad. Pero John Finney dice, advirtamos una cosa, cuando el positivista jurídico metodológico nos dice que el objeto de estudio del derecho o el derecho como conjunto de normas se preocupa de la norma tal y como es, está decidiendo el teórico que esa faceta que tiene el derecho es la que a él le interesa y es la faceta que él va a estudiar. Pero ¿qué es lo que pasa? El positivista jurídico no nos dice abiertamente, ve, a mí me interesa el lenguaje o a mí me interesa la voluntad del legislador o a mí me interesa la norma tal y como es, sino que él soterradamente asume eso como si fuera dado. En cambio, una teoría de la ley natural va a decir que hay una faceta valorativa previa muy importante. Precisamente esa faceta previa valorativa está guiada por la razonabilidad práctica, por la razón práctica, que como vimos en uno de los videos, la razón práctica es razonabilidad al decidir qué debo hacer, qué no debo hacer. Cuando el teórico decide que este va a ser su objeto o cuando describe qué es el derecho, está acudiendo a la razón práctica, está precisamente considerando, aparte de la razón práctica, que cierta faceta, que cierto aspecto es el que a él
le interesa, el que a él le llama la atención, al que a él le parece importante. Leamos esta cita. Dice John Finnis: la teoría de la ley natural sostiene que la formación y selección de conceptos para las descripciones y explicaciones sociales está y debe estar, salvo que haya de permanecer pueblerina, guiada por las evaluaciones que una reflexión crítica sobre la situación humana muestre como críticamente justificadas. La quinta y última objeción tiene que ver con que se nos dice que la teoría de ley natural, para aceptar una ley natural mejor, hay que presuponer la existencia de un Dios. Si ustedes han visto los videos, van a ver que yo no he hecho alusión a Dios. Si ustedes leen los trabajos del profesor John Finnis, van a ver que él inicialmente no se refiere a Dios. Precisamente porque podríamos explicar la ley natural sin aludir a la existencia de un Dios. Entonces, en esa medida, no presupone la existencia de Dios. Usted cree en una teoría de ley natural. Usted podría explicar, aplicar, apoyar, sustentar una teoría de ley natural sin aludir a un Dios, pero eso no significa necesariamente que no sea necesaria una explicación adicional a la explicación de la ley natural y que esa explicación adicional esté accesible a nuestro conocimiento y que esa explicación adicional accesible a nuestro conocimiento no corresponda con Dios. Es lo mismo que pasa, y John Finnis pone el ejemplo, con el movimiento molecular. Un científico puede explicar el movimiento molecular sin aludir a Dios. Él puede explicar el movimiento molecular sin aludir a Dios, pero eso no significa que no exista una explicación adicional al movimiento molecular y que esa explicación adicional no corresponda con Dios. Vamos a leerlo mejor porque él lo explica en mejores términos. Él dice que el hecho de que la ley natural pueda ser comprendida, aceptada, aplicada y analizada reflexivamente sin aludir a la cuestión de la existencia de Dios, tampoco implica por sí mismo que no sea necesaria una explicación adicional del hecho de que existen pautas objetivas sobre el bien y el mal y principios de razonabilidad, o que no esté disponible tal explicación adicional, o que la existencia y naturaleza de Dios no sea esa explicación. Eso sería todo por hoy. Por favor, suscríbete al canal, comenta, dale me gusta y nos vemos en el próximo video.